Hola queridos huéspedes, la noche de hoy les traigo una recopilación de experiencias aterradoras que ha vivido la gente que se ha desvelado hasta altas horas de la madrugada. Sin nada más que decir, disfruten el video. Justo ayer me pasó algo bien raro en la madrugada con mi celular. A veces me cuesta conciliar el sueño y busco videos de IT para ponerlos de fondo. Estaba scrollenado y de repente mi celular empezó a flashear horrible de la luz de la pantalla. Resulta que me apareció una imagen que tenía este efecto estroboscópico que provoca ataques epilépticos y PS me dejó todo mareado. Seguí buscando algún video para dejarlo de fondo y me volvió a aparecer otra imagen, igual con flashazos intermitentes, solo que esta vez sí logré vislumbrar qué había. Era un paisaje y estaba la imagen de Jesucristo, con su nombre escrito en la parte superior. La verdad sí me sacó de pedo porque nunca me había encontrado con una publicación así. No era un video que yo haya pulsado por accidente, las imágenes eran de algún canal de IT y me aparecieron como publicación, así bien random, y todo esto a las 4 am. No tengo ningún historial clínico de ataques epilépticos fotosensibles, pero sí me dolió un buen rato la cabeza. ¿A alguien le ha pasado algo similar? Hace ya un par de años tuve una pareja que me engañaba sin yo saberlo todavía. Durante un par de meses en TikTok me salían videos de cómo afrontar esa situación unos 3 meses o menos antes de que yo me enterara, pero así bien cañón el algoritmo me daba señales cabronas de 100 videos que veía en TT en aquel entonces unos 30 eran respecto a eso. Me enteré por una persona y los meses siguientes tanto FB, Twitter, TikTok, Instagram, el algoritmo me rafajeaba con esos mismos videos. Claro que en mis redes no compartí ni busqué nada referente a eso, pero sí está duro ese pedo. Me pasó hace casi 2 semanas. Yo no acostumbraba a ver mi celular en la madrugada, pero acabo de terminar mi relación con mi pareja y la soledad en la noche no me hace bien. Bueno, resulta y resalta que estaba viendo unos videos de TikTok y eran como las 2:30 am. De la nada los perros empezaron a ladrar y pensé que era por algún gato o yo qué sé. Cuando intenté bajar al otro video, mi celular se empezó a poner loco como si estuviera fallando de la pantalla, se apagó y me dio miedo, y sentí el cuarto más frío de lo normal. A la mañana siguiente sonó mi alarma como si nunca se hubiera apagado y actualización no tenía. Cuando estaba en la universidad, ya sabes, te duermes tarde por entregar tareas. En una de esas noches, debíamos entregar un proyecto y terminé muy tarde, como a las 2:30 de la mañana aprox. Me fui a acostar y en eso, mi cel empieza a vibrar. Te estoy hablando que era por ahí del 2007 y mi cel era un Samsung que abrías para contestarlo. El cel vibra, veo la pantallita que tenía y estaba entrando una llamada de mi casa. ¿Cómo iba alguien a llamarme si ya todos estaban dormidos? En ese entonces solo había un teléfono y estaba en la sala, pero yo acababa de llegar de ahí, en teoría no había nadie. Me dio mucho miedo, no me atreví a contestar. No le encuentro explicación. A un conocido que trabaja cerca de un panteón, le sonó el teléfono en la madrugada como alarma. Ve y lo apagó y se sacó de pedo porque el teléfono no tenía pila, la batería se había inflado y se la quitaron bien turbio. Después vio a una persona salir de uno de los locales que él cuidaba. Yo me hubiera miado, dice que lo vio caminar y entrar al panteón. Una noche me quedé platicando con un amigo por cel toda la noche, teníamos esa costumbre, era frecuente que lo hiciéramos. Yo vivo en CDMX, él vive en Guanajuato. Estábamos en la plática y sentí mi cama sacudirse, creí que era un temblor, en mi ciudad son frecuentes, pero revisé mi antisismos, un colgante que puse a mitad de mi cuarto desde el techo, de esos que suenan con el movimiento, no se movía. Seguimos la plática y sentí más fuerte el movimiento, una sacudida demasiado fuerte. Revisé nuevamente y nada. Le dije a él y me dijo que al espíritu de mi casa no le gustaba que estuviéramos despiertos de madrugada. Ya casi eran las 4 am. Aún así no colgamos, seguimos la plática, pero ya no hemos hablado toda la noche. Relacionado con el cel nada, solo un día me chiflaron mientras me bañaba, jaja. El mero 2 de noviembre, a las 3 am y un día se movió el cierre de mi mochila.
En una madrugada eso de las 3:30, estaba viendo reels de animes y bajaba de videos y me salió un video de teorías de anime, que eso era del diablo etc. Bajaba de video y me quedé pensando en eso, bajaba y bajaba de video nomás por andar pensando y que de repente allá afuera sonó los gritos de La Llorona y no Macayu, se me subió la sangre, sentí escalofríos bien machín y se me alteró el corazón bien gacho, quise salir corriendo al cuarto de mi jefa, pero ni pexi nomás me tapé de pies a cabeza. Y resulta que en un grupo en el que estoy de mi colonia alguien publicó que se habían oído los lamentos de La Llorona, y resulta que era un señor en un carro con esos sonidos. Después de eso me tranquilicé y sigo viendo videos hasta tarde. Ya una vez me quedé dormido mirando XTV en mi teléfono vista al costado, me dormí viendo una película de Ma. Después, desperté pasado medianoche que mi cel seguía encendido. Poco a poco giré la cabeza, vi igual a la foto o algo similar, pero él traía el rostro rojo y los ojos amarillos, me estaban mirando fijamente. Yo en ese momento, me quedé helado, no supe qué hacer, mi miedo me ganó y solo cerré el ojo. Si lo sé, soy un cobarde, no debí haber hecho eso. Al día siguiente, desperté, pensé que era un sueño, pero mi celular seguía encendido. Si lo volviera a ver, tal vez esta vez le hablaría. Una vez estaba en una llamada a las 4 am con un amigo y empezaron a escucharse voces. Él las escuchaba como de mi lado y yo como que del lado de él, como si se acercaran a las bocinas de los celulares a susurrar, y de repente a los dos nos tocaron una ventana al mismo tiempo y después los gatos de afuera se pusieron a llorar y pelear hasta que la llamada se interrumpió sola, y jamás nunca volvimos a quedarnos hablando hasta tarde. Por cierto, hablábamos de temas espirituales ya que él pasaba por momentos difíciles con ese tema, y yo leo el tarot y hago limpieza y justo le daba mi apoyo. Pues no es como tal del celular, pero hubo un tiempo en el que me espantaban en mi casa, tocaban la puerta de mi cuarto en las madrugadas y al abrir no había nadie. Una vez un muñeco salió volando de una repisa y cayó a mis pies. En otra ocasión ya todos estábamos arriba en nuestros cuartos, cada quien, mi hermano y yo compartimos cuarto, ya todos estaban dormidos cuando de repente mi hermano y yo empezamos a oír ruido abajo, como voces. Nos dio curiosidad y al bajar estaba la pantalla de la sala prendida a todo volumen, pero todo lo demás estaba apagado. Llegué a oír ruidos como si hubiera alguien en casa, abajo moviendo sillas, bancos, etc. estando yo solo y me daba cuenta hasta que veía llegar a todos, jajaja, pero de la única que tengo evidencia es de una ocasión en la que estaba jugando Xbox en la madrugada con mi hermano y mi hermanita, que en ese entonces tendría unos 9 años, se me hizo chistoso tomarle una foto y subirla a mi estado de WhatsApp con la al otro día. Al querer ver cuántas vistas y likes de mis contactos tenía, vi la foto detenidamente y en la puerta de vidrio que está atrás se ven unos rostros muy raros, algo diabólicos. Eso, aunado a todo lo que me había pasado, terminó colmando mi paciencia y contactamos a una tía de mi papá que hace limpias y todas esas cosas, y nos dijo que efectivamente había energías malas en la casa y que se me manifestaban a mí porque yo tenía como más sensibilidad a eso. Estuvo haciéndonos limpias a nosotros y a la casa como por medio año hasta que se calmó todo. Actualmente llegan a pasar cosas como ruidos o así, pero muy de vez en cuando y no es nada fuerte como lo sentía en ese entonces. Les dejo la foto de evidencia. Una vez me marcaron a las 3 de la madrugada, acababa de entrar a la prepa, allá por 2012, me acababan de comprar mi primer teléfono touch. Recuerdo que contesté y se escuchó raro. A la mañana siguiente que revisé el número decía llamada con fecha 31 de octubre de 1945, dije a la verga, busqué en Google qué significaba, y salieron teorías de tiempo, otras de que alguien del más allá quería comunicarse conmigo, etc. En una ocasión, viviendo en una casa rentada con una roomie, resulta que me acosté en mi habitación y cerré la puerta. Nótese que se veía por la parte de abajo de la luz del pasillo con normalidad, y así de manera normal me acosté. Estaba usando el celular viendo videos. Después de un rato decidí ya dormirme, vi la hora antes de dormir, eran las 9:10, cerré los ojos y recuerdo que me dormí, y de repente me desperté y recuerdo que estaba intentando levantarme a medio cuerpo, estaba en la
cama, todo normal, veía la luz debajo de la puerta, escuchaba la música de mi roomie, reconocía la habitación, todo normal, pero no me podía mover bien, no había nada extraño ni sobrenatural ni nada. Cuando vi que sí me podía levantar a pesar del esfuerzo, empezó a darme miedo. Uno recuerda las historias de la subida del muerto, estaba haciendo mucha fuerza para moverme como cuando estás en press de banca o levantando pesas, pero se podía y sentí que sí podía levantarme y caminar, y desperté y estaba en la posición normal como me duermo, nada extraño. Reviso el celular y solo había pasado 1 minuto. ¿Cómo explican eso? Me he quedado con la intriga de qué hubiera pasado si hubiera salido de la habitación. Nunca se me ocurrió ver el celular en ese estado. Llegados a este punto, me apoyarías mucho si dejas tu letal like y me sigues para traer más contenido como este. No olvides unirte al grupo de Facebook, y si te gustan los relatos aterradores te invito al canal principal, La Cabaña del Horror de Indominix. Ahí narro historias de seguidores con mi voz y te envuelvo en un ambiente de terror. Sin más que decir, te dejo con las demás experiencias. Soy mamá, y por ende las noches son mi momento de soledad y distracción momentánea. Trato de no dormir tan tarde, pero a veces solo quiero aprovechar que nadie me necesita. En fin, en la zona donde vivo es catalogada como tranquila, medio fresita dirán unos. Tengo muy poco viviendo aquí, pero por usar el cel no me ha pasado algo raro, más bien son las cosas que escucho en la noche cuando decido desvelarme. Tengo una vecina de a un costado que da vibras de falsa, de esas personas que fingen reír cuando te saludan y se nota muchísimo. El punto es que su casa parece cárcel, jajaja. La barda está completamente hasta arriba de sus 2 pisos, solo hay una puerta obviamente para entrar en su casa, así que ventanas no hay. Lo raro es que vive ella sola, no tiene hijos y solo tiene un perro pequeñito que lo deja en la azotea. Ese es otro tema que también está mal. El punto es que en las noches suelo escuchar cadenas del lado de su casa y golpes como de martillo. Está extraño porque solo se escucha eso de noche y los golpes son con pausa como si no quisieran hacer ruido, pero pues mi casa es chica y con mucho eco. Muchas veces subo a la azotea solo a ver el perrito que tiene ahí y siempre le doy algo de comer porque hasta descuidado está. El ruido nunca se va, siempre en la noche es lo mismo, cadenas y golpes. La verdad ya no sé ni qué show, solo sé que cuando se escuchan esas cosas me quedo intranquila y mi modo paranoico me hace pensar muchas cosas. Incluso ha habido veces que creo escuchar pasos arriba en mi azotea. Mi esposo incluso lo ha escuchado y sube a ver y me dice que no hay nadie. Es extraño que pasen esas cosas porque ella vive sola y al otro lado de mi casa no vive nadie. Es abandonada la casa y la usan para aparcar carros. Aparte vivo en 2º piso y la casa donde se aparcan carros es de 1 piso. Solo mi vecina y yo somos las únicas pegadas, como quien dice, con 2 pisos. Siento que algo pasa en esa casa, pero tampoco me quiero arriesgar en intentar investigar de más. El otro suceso extraño, aproveché y en una ocasión a lavar un trapeador en mi patio. Eran las 3, mi patio tiene una parte de techo abierto a la intemperie. El punto es que sentía como que algo andaba viéndome. Miré a ese lado del patio y había un dron viendo lo que hacía. Dejé el trapeador, me metí rápido y enojada, le conté a mi marido, lo desperté y me dijo que ya no saliera a hacer nada al patio en la noche. El día siguiente fue el encierro que vivimos por los N4RC0 bloqueos. Mi esposo cree que eran posiblemente esas personas. Estaba en llamada como a las 3 am y se escuchó una interferencia con un grito muy largo que tanto la otra persona como yo percibimos. Nos sacó de onda y después seguimos platicando, jaja. Mi hermana se fue a otra ciudad y no tenía señal de red, solo de wifi, entonces solo hablábamos por línea. De las tantas veces que nos andamos riendo de nuestros chistes, escuchó un hombre riéndose y le dije ¿qué onda, con quién estás? Y me dice no, tú con quién estás, y le colgué la llamada y le dejé texto que mejor le paramos porque se estaba riendo una persona que se metió a la línea. 2, otra que me tocó que se cruzaran líneas telefónicas de otros números con la mía cuando aún era cable más, o sea, podías estar hablando con una persona y ya de repente cambiar o escuchar más gente en la línea. A mi hijo se le hizo una grabación de pantalla en la madrugada, estaba súper asustado porque se veía claramente que subían y bajaban la pantalla e incluso cambiaban los vídeos. Yo no lo quise asustar más y le dije que tal vez estaba sonámbulo, nunca lo sabremos.
Siempre después de las 2 de la mañana, si estás despierto viendo el teléfono empiezan a ladrar los perros. Hace como un mes igual estaba perdiendo el tiempo viendo videos en TikTok, ya eran como las 2:30 o 3 de la madrugada y de la nada me salió un directo donde estaba haciendo un ritual satánico. Bueno, esa gente, algunos iban disfrazados como de animales, con cuernos, y otros, los que estaban en el centro, estaban de traje e igual tenían cuernos. Todos tenían cuernos y pues me saqué de onda, y estaban con tambores y bailando, y también tomaban, pues no sé si era sangre o qué show, y de la nada deslizó hacia arriba y me sale el mismo directo pero desde otra perspectiva, y ahí fue cuando dejé mi celular. En la madrugada estuve viendo videos en TikTok, pero de repente me sale este canal tan extraño, sin nombre de usuario y la descripción es código numérico. Cuando tenía unos 16 años me quedaba jugando con el celular hasta tarde. Yo dormía en una litera en la cama de arriba, entonces recuerdo que mi celular se trabó y yo le tocaba la pantalla desesperada cuando vi a alguien parado sobre la cama de abajo en la litera, viéndome fijamente pero muy cerca de mi hombro. Yo quise alumbrar con el celular, pero en ese momento la pantalla se volvió negra y no podía moverle. Eso seguía ahí viéndome. Mi hermana, que dormía en la cama de abajo, escuchó que me movía mucho y se paró alumbrando con su celular y eso desapareció. Mi celular se reinició solo y ella se subió a dormir conmigo. Jaja. Seguido nos pasaban cosas, ya teníamos ese trato de que si pasaba algo ella dormía conmigo arriba aunque ni cabíamos bien. Mi momento ha llegado. Jajajaja. Resulta que trabajaba en una clínica, lo cual teníamos que hacer llamadas el día sábado para confirmar citas para el lunes. El chiste es que si no respondían, le dejábamos una nota al lado de su número para que cuando el jefe revisara viera quién sí y quién no iba. Total es que llega una paciente el lunes y me dice se pasaron, me marcaron el domingo en la madrugada, y yo como... si nosotros le marcamos el sábado, me dice mire, y me enseña su cel y efectivamente tenía una llamada de la clínica a las 2 am. Lo raro es que justo en esos días el jefe andaba de viaje y no había manera de que hubiera sido él. Sí, a veces tenía esa maña de marcarle a los pacientes en la madrugada, pero esa es otra historia. Pero sí me sacó mucho de onda ver el registro de la llamada. En 2018 tenía un Huawei el cual apenas a las 11 p.m. lo dejé de usar y lo ponía en la barrita de la ventana, pero yo lo pagaba porque tenía un despertador de reloj aparte. El cel daba a la cama donde yo dormía, y en la mañana que desperté para revisar los mensajes del jale habían fotos de mi dormida. Es raro porque yo pagaba el wifi y por ende el celular habían fotos mías en miniatura de mi dormida. Sí me sacó un pedo porque era la época donde pasaban cosas paranormales en casa de mis papás. Cuando estuve viviendo solo me quedaba viendo videos de terror como de Dross y eso. En eso me tocó ver el video que más me ha impactado de él, tanto que después me enteré que, como él es escéptico, también intento averiguar la veracidad y resultó que no pudo desmentirlo. Total, el video con el que sí me dio miedo verlos tan tarde fue uno de un güey que hace magia negra, que se murió pero su amigo subía los videos. Me impactó uno donde hace un hechizo de volverse invisible, para el tenis que preparar como la pócima o algo así. Una de las partes fue cortar la mano de un niño, junto con otras cosas asquerosas, y comérsela. Después de verlo escuché ruidos en el baño y ya me dormí. Una noche vi uno de estos tal cual en la imagen, pero su cara era más chueca, como el día David sumido. Fue una noche que mi hija no se quería dormir en la cama, apenas tenía como 10 días de nacida, y lloraba si la acostaba, pues me quedé sentada con ella cargando. Ya estaba bien cansada y con sueño, y me empecé a enojar muchísimo, y cuando volteé de frente hacia los pies, estaba ese monillo ahí parado viéndome fijamente. Rápido me acosté y cobijé hasta arriba con todo y niña. En esa casa siguen pasando cosas. Una noche de insomnio estaba usando el teléfono hasta quedarme dormido. Estaba viendo videos en IT y cuando andaba dormitando me desperté y estaba un anuncio bien raro. Era un güey encapuchado y con una máscara blanca. El fondo también era blanco y estaba hablando en un idioma irreconocible. Tengo activado los subtítulos y no reconoció nada, pero lo extraño es que cuando agarré el celular para ver qué onda, el vato literalmente se cayó de golpe, dejó de hablar y se quedó quieto, mirando la cámara, o al menos daba esa impresión. Desde ahí prefiero ver el techo en las noches de insomnio y evito ver el teléfono cuando tengo sueño.
A mí se me prendió sola la tablet concetada cargando en mi sala, yo ya con todo apagado y lista para dormir. Cabeza destacar que ese día estaba sola en casa. Me ha tocado que mi cama se menea, como si anduviera algo caminando como un ratón o algo, pero nada. Lo más curioso es que me ha pasado solo cuando me quedo solo en casa. Vivo con mi mamá pero solo esa vez. Ella se fue de viaje y sentí eso. Realmente cualquier día que ella no está el ambiente en mi casa se siente tenso. Te quiero, mami. Tenía un teléfono fijo, que justamente a las 3 am le daba por sonar. Nadie tenía ese número porque el teléfono vino descompuesto y lo único que se escuchaba era la estática, ni voz, ni nada. La cosa es que no dejaba de sonar, hacían hasta 3 llamadas seguidas a esa misma hora. Una vez para no escucharlo más lo desconecté y lo guardé en su caja. Bueno, como un mes después estaba dormida y escuché el teléfono fijo sonar, y sonó como 3 veces seguidas de nuevo. Lo regalé. Otra cosa que me pasó, cuando yo estudiaba en la universidad, para ir a clases tenía que levantarme a eso de las 4:30 am para hacer todas mis cosas y llegar antes de las 7 am. Así que siempre colocaba mi alarma a las 4:30 am. Una vez sonó mi alarma, me levanté, vi la hora, eran las 4:30 am, me levanté, hice mis cosas y me senté un rato en la sala. En eso se levanta mi mamá y me pregunta que qué hacía levantada a esa hora, y yo le dije que iba a la universidad, y me dijo, a las 3 de la madrugada. Eso me sacó de onda. Ella me mostró el teléfono y eran las 3:14 am y yo dije que no, que seguro su teléfono tenía problemas. Busqué el mío y la hora marcaba las 3:14 am. Y yo aún sin creérmelo busqué la alarma y según no había sonado, estaba todavía activada para las 4:30 am. Fue la única vez que me pasó algo así de loco, me sacó de onda. A mí me pasó algo muy extraño. Resulta que en diciembre de 2025 en la madrugada me estuvieron entrando videollamadas pero en Gmail, lo cual se me hizo súper extraño ya que jamás he hecho llamadas personales en Gmail solo para la escuela y no contesté porque siempre pongo mi celular en silencio. Bueno, al otro día recibí una videollamada y se la mostré a mi amigo, a lo que me insistió en que contestara. Mi amigo contestó y bueno, le dije que tapara la cámara para contestar. Resulta que en la pantalla salió un sujeto acariciándose y quitándose la playera bajando el celular pues hacia sus partes. Cuando mi amigo dijo ¿quién eres y qué haces?, e inmediatamente colgó. Fue asquerosamente horrible y bueno, más que paranormal fue extraño ya que no conozco ni al correo ni al sujeto y es la única vez que me ha pasado. Perdón, no fue en Gmail, fue en Google Meet, lo que leí fue el correo del sujeto. Me pasó algo extraño, probablemente tiene alguna explicación pero bueno, algunas noches me quedo hasta tarde leyendo en un grupo de leyendas, mitos, cuentos paranormales reales. En una madrugada como por las 2 am, comencé a leer un comentario de un video y justo cuando iba a la mitad del texto mi celular se bloqueó. Lo sentí normal, lo prendí y comencé a leerlo desde el comienzo y en el mismo párrafo se volvió a bloquear. Ahí es cuando algo me dio mala energía en mi pensamiento. Dije, si esto es algo malo volveré a leer el comentario y debe pasar lo mismo. ¿Y qué creen? Comencé a leer y nuevamente en el mismo párrafo y letra, mi celular se bloqueó por 3 veces, así que mejor me puse a dormir, jajaja. Cuando era niño más o menos de 8 años dormí con mi mamá, eran como las 3 am y estaba viendo videos, entonces había una cortina y de la nada aparecieron 2 niños asomándose. Nosotros siempre dejábamos las cortinas cerrados y es muy raro que fuera una alucinación. Al otro día fui con mi abuela y le platiqué y me dijo que en el terreno de mi casa habían velado a una familia. Yo tengo muchos recuerdos de cuando hice mi primer Facebook, tenía alrededor de 12 años. El chiste es que en el día en el apartado de videos especialmente me salían videos graciosos, cosas de videojuegos y cosas así, lo normal, pero en la noche por alguna razón siempre me salían videos extraños, siempre me salían cosas sobre reptiles, videos donde supuestos seres de otros planetas eran entrevistados y así, pero siempre en la noche pasaba ese cambio. Incluso creí que era normal, pero eso fue lo raro que recuerdo.
No es aterrador pero sí es peculiar. En una ocasión estando como eso las 12 de la noche revisaba los estados de WhatsApp, en eso que me topo con una amiga que si bien la conozco no hablo mucho con ella y no me relaciono con ella, sin embargo en la noche soñé con ella en un sueño muy raro, de lo que recuerdo es a ella y un bebé, pero el bebé es una rama y después el bebé pasaba de ser una rama a una flor y supuestamente hablamos de algo que no recuerdo, pero desperté muy cansado como si hubiera cargado algo pesado. La verdad nunca entendí qué era lo que soñé. Esta foto fue tomada en algún día del 2023. La persona que me la compartió mencionaba que tenía varios días viendo algunas sombras por su cuarto, pero no les prestó atención, y lo curioso de la foto es que tomó esa foto porque dijo que estaba viendo una serie en la televisión, y de pronto se apagó y se puso por unos segundos de color blanco. Dice que no vio la silueta del rostro hasta después de días que checó su galería y ahí salía. Yo vivo con mi pareja, y para esto yo soy de esas personas que tienen un insomnio horrible. El caso es que esta última semana me ha estado costando dormir mucho, y como a eso de las 4 am escucho que vibra un celular, así como si te estuvieran llamando. Le pregunté a mi pareja si alguien le había marcado, y checamos su historial de llamadas y nada, y puede ser coincidencia pero a esa hora me meto a TikTok y me empiezan a aparecer videos súper raros, de esos como de ovnis y cosas así. Igual mi novio ronca un buen y la otra vez le quise tomar audio para al otro día reírme con él. Al otro día escuché el audio y se escuchaba como un crujido, como si alguien estuviera soplando. Hace como 20 años cuando yo era niña, entraban llamadas al teléfono de casa, o durante una llamada se escuchaba interferencia, y enseguida como lamentos tipo alaridos bien gacho, o sonaba cuando la línea estaba descolgada, y se escuchaba que contestaban y esos quejidos feos. No sé si eso tenga alguna explicación lógica. Pues en mi caso no tiene mucho que estaba buscando nueva música para escuchar cuando vi en una de mis playlists unas canciones que nunca había guardado y al poner una solo sonaba como de esas canciones de miedo y gritos y mejor las borré. Ayer en la madrugada me pasó algo bien extraño, no podía dormir y estaba viendo TikTok, y estaba viendo un caso de Dross, sobre un tipo que encontró un amuleto y luego desapareció. Bueno, en lo que estoy viendo mi bebé, que dormía a mi lado, se despertó de un grito muy fuerte y asustado. Él estaba bien dormido, me entró un escalofrío horrible y él se volvió a dormir, pero estuvo de mal humor todo el día y generalmente es súper alegre. Vete Alf, justo me ando desvelando con el celular, veo tu imagen y mi put se subió de la nada a mi cama y me asusté, jajajaja. Ahora sí mi historia, estaba de la madrugada en cama, viendo un anime que si no mal recuerdo era Naruto Shippuden. El caso es que me tocaron la ventana 2 veces, la primera pensé que lo imaginé porque eran las 2 am y pensé que era otra cosa, pero la segunda vez me asusté y mejor me fui a dormir. Mi habitación está en un segundo piso muy alto. A mí me pasó algo curioso hace ya unos 2 años atrás. Yo ya me encontraba durmiendo en mi habitación, en eso en mi teléfono entró una llamada, eso fue lo que me despertó, pero lo que más me dio miedo fue que me estaba marcando el número de teléfono de casa, y me saqué de pedo bien cabrón, jaja, porque cómo era posible que me marcara el mismo número de mi casa. Así con miedo y aún sonando el teléfono me asomé a la sala para ver si era alguien marcando, pero no llamó nadie. Quién sabe por qué pasó eso XD. Una vez estuve así, de madrugada, no recuerdo si estaba usando el cel o la laptop, pero de reojo, vi hacia la puerta y noté una sombra oscura en el marco. Era como una cabeza asomándose, pero en posición perfectamente horizontal. No en el suelo, sino casi en la cima de la puerta. No la miré directo, solo fue de reojo, mientras yo hacía como que seguía viendo con atención mi pantalla. Encendí las luces con mi app, en ese entonces tenía focos inteligentes. No había nada. Me levanté porque inicialmente pensé que había sido mi tía, pero había varios problemas con esa hipótesis. 1. Mi tía era una señora de 61 años. 2. La altura a la que debió ponerse solo se alcanzaba con una silla y no había escuchado algún ruido. Las sillas de mi casa son bien ruidosas. 3. Mi tía tenía discapacidad mental, no tenía la clase de maldad como para hacerme semejante broma. 4. Su movilidad era, si bien no total, muy reducida. Caminaba sola, pero no era capaz de subirse a una silla.
5. Jamás habría logrado torcer su cabeza en una posición horizontal de esa manera, salvo que estuviera recostada, pero lo que vi no fue en el piso, sino en la altura, casi a 1,80 metros del suelo. Fui a revisarla y ella dormía profundamente. Fueron segundos en los que racionalicé todo y revisé la casa, pensando en que alguien había entrado, pero nada. Me dijeron que eso pasó porque tenía mi cama con los pies hacia la puerta y que eso había atraído algo, pues solo los muertos/ataúdes deben ir con los pies hacia la puerta. Que el TikTok se pone raro en la madrugada, eran pasadas las 2 am, no tenía sueño, de repente salen en vivos de todo, pero esa vez fue uno en especial ya que había un hombre de negro con máscara, tenía estatuas del diablo a sus espaldas hablando de ciertas cosas, me dio curiosidad y entré al en vivo, en una de tantas mencionó mi nombre y me dijo cosas que estaba haciendo en ese mismo momento también, me dijo de qué color eran las cortinas de mi ventana, obviamente yo no le dije ni una sola palabra, es más ni siquiera reaccioné, me dio mucho miedo y dejé el cel. Desde esa vez procuro no usarlo en las madrugadas y dejarlo lejos. Yo una vez estaba viviendo en una casa rentada para mí por la empresa en la que trabajaba en el estado de Coahuila. En esa casa pasaban cosas raras, desde que se escuchaba que movían todos los trastes de la cocina y cuando salías todo en orden, hasta una vez que salieron volando todas las cosas del baño, champú, jabón, y varias manifestaciones de ese estilo, jaja. El chiste es que una vez ya cansado de esas cosas, le pregunté que quién era y qué quería, que me dejara de molestar. Bueno, obviamente no me respondió nada en el momento, pero al día siguiente, usando mi celular para tomar unas fotos del trabajo, veo unas fotos prácticamente oscuras, como cuando se toman fotos por accidente en la bolsa del pantalón. Estaba dispuesto a borrarlas nada más, pero algo me hizo entrar a revisarlas y, oh sorpresa, para empezar se habían tomado en la madrugada antes de que yo me despertara, y luego en las fotos se ve como si alguien o algo se hubiera tomado una selfie. Solo se ve la silueta de una persona con un gorro como de tipo sudadera. Fueron 2 fotos. En la primera se ve como la persona acercándose y la segunda totalmente de frente. Estoy tratando de conseguir esas fotos porque se perdieron en mi celular del trabajo cuando renuncié, pero las mandé al grupo familiar y estoy viendo si me las mandan para compartirlas por aquí. Hace un año aproximadamente estaba con mi celular acostado, escuchando música con unos audífonos grandes Bluetooth, tenía un abanico normal y corriente, eran como las 3 de la mañana y de repente el abanico empezó a ir muy rápido como si alguien le hubiera puesto en el número 3 de velocidad, yo lo tenía en el 1, y me empezó a fallar la señal del Bluetooth de los audífonos, se me desconectaba y conectaba cada 5 segundos, y así estuvo como por 15 minutos, la verdad sí me cagué de miedo en ese momento porque pensaba que había una entidad en mi cuarto haciendo eso, nunca supe por qué pasó, no me volvió a ocurrir otra vez. A mí me dieron zapes en la frente, fueron 3 palmadas seguidas, eran como las 2 de la mañana. Lo relacioné a que tal vez fue mi hermano y mejor me dormí. Pero no fue él porque cuando me hacían bromas, no se aguantaban la risa y lo estuve moviendo para reclamarle y estaba dormidísimo. Y en otra ocasión usando la laptop de mi hermano, en ese tiempo aún se usaba el MSN, y estaba hablando con una amiga, era de noche pero no recuerdo qué tan noche, pero ya todos estaban dormidos, en eso vi un rostro blanco de mi lado izquierdo, y solo grité y me envolví en las cobijas y me quedé dormida. Ya nunca jamás uso el teléfono cuando alguien a mi lado en la habitación está dormido. Más que nada para no molestar con la luz y ruidos, pero igual sí me da miedito que me suceda algo nuevamente.